¿Cómo están, amados de Jesucristo? Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a compartir Hebreos capítulo 9, versículo 23. Si tiene la Biblia, vamos a compartir Hebreos capítulo 9, versículo 23. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Vamos a compartir hasta el versículo 28. Amados, es muy importante meditar en esta palabra. En esta palabra nosotros podemos ver la voluntad de Dios al enviar a su Hijo amado Jesucristo como Cordero al mundo para quitar de en medio el pecado que hacía separación entre Dios y el hombre. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, todos los hombres caímos en pecado automáticamente, sin nosotros cometer pecado, sin nosotros haber comido del fruto del conocimiento del bien y el mal. Cuando Adán y Eva comieron, nosotros quedamos también separados de Dios por la transgresión de Adán. Nosotros caímos en la oscuridad, en las prisiones, en el pecado, haciéndonos esclavos del pecado y del diablo, y éramos arrastrados por la oscuridad del pecado. Amados, por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que a través de este Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros pudiéramos ser purificados, santificados y justificados. De otra manera no se podría el ser humano nunca llegar a ser santo o llegar a ser justo, limpio. Nunca puede el ser humano purificarse por sí mismo por más obras buenas que haga, por más bien que se porte, por más bueno que sea. Solamente hay una manera para poder ser limpios y puros, purificados del pecado, solamente con la muerte de Jesucristo, el cual derramó la sangre en el madero y se presentó ante Dios por nosotros. Vamos a echar un vistazo a esta palabra para que hallemos la gracia de Dios por medio de las Escrituras, por medio de Dios. Dios, en su gran amor, quiso manifestar que Él daría a su Hijo amado en rescate para toda la humanidad. Cuando en Adán toda la humanidad cayó en pecado antes que peque, porque por la transgresión de Adán el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nosotros podemos ver en Romanos capítulo 12, versículo 5, capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice Romanos? Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron.
Así que por Adán el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así está escrito en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Por Adán el pecado pasó a todos los hombres. O sea, si Adán no peca, si Adán no come del fruto, entonces nadie sería pecador. Adán peca y todos los hombres llegan a ser pecadores. No somos pecadores por la obra de uno. No somos salvos por la obra que uno haga buena. Y no somos pecadores por la obra que uno haga mala. Ya nosotros antes de hacer algo, antes de pensar algo, antes de pensar lo malo, antes de hacer lo malo, ya nosotros nacimos pecadores por Adán. Desde ahí se toma en cuenta que ningún ser humano puede entrar al cielo. Desde que Adán pecó, ningún ser humano puede entrar al cielo, podía tener la comunión con Dios porque en Adán todos fuimos separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Por eso haga lo que haga, el ser humano no puede tener la relación con Dios, no puede recuperar esa santidad que tenía Adán y Eva antes de comer del fruto del conocimiento del bien y el mal. Así que solamente Jesucristo es el único, solamente Jesucristo, el Cordero de Dios, es el único que podía volvernos a ser santos, volvernos a ser limpios, darnos esa santidad, esa purificación, solamente Jesucristo, solamente la obra de Jesucristo, nada más. Por eso Dios mandó a su Hijo amado. Por eso Dios viene manifestando en el Antiguo Testamento, viene manifestando a su Hijo, viene manifestando el amor de Dios, viene manifestando cómo Jesucristo es el único que puede dar la salvación, que puede dar la purificación. Por eso en el Antiguo Testamento viene Jesucristo, viene anunciándose por medio de los profetas, por medio del tabernáculo, por medio del sacrificio de los corderos que Dios sacrificó para vestir a Adán y a Eva con túnicas de pieles. Ahí podemos ver a Jesucristo. Por medio de, por medio de que Dios le pide a Abraham que vaya a sacrificar a su hijo Isaac, ¿verdad? En el monte, ahí se aparece un carnero y el carnero toma el lugar del hijo y el carnero es sacrificado en lugar del hijo. Ahí se muestra el amor de Dios también a Jesucristo, que es el carnero, que tomó el lugar de, de Isaac, porque Isaac tenía que morir, pero murió el carnero en lugar de él. Ahí se muestra a través de los sacrificios de los corderos. Podemos ver en la Pascua, cuando todos antes de salir de Egipto, ¿verdad? Sacrificaron el cordero y pintaron con la sangre en las puertas, en sus puertas, pintaron con la sangre y entonces el heridor no entró para herir al primogénito en esa casa. La casa que no tenía la sangre pintada, el heridor entraba porque entonces ahí no murió ningún cordero por ese primogénito. Por eso en la Pascua podemos ver a Jesucristo también, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego cuando se le dio a Moisés también en el monte Sinaí la ley, pero también se le dio también los planos del tabernáculo para que él hiciera la construcción del tabernáculo donde iban a estar los sacerdotes para poder hacer el sacrificio del perdón del pecado, porque ningún ser humano iba a poder cumplir la ley. Porque cuando se le dio a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí, esos 10 mandamientos son santos. Y las personas ya vienen con pecado por Adán. Entonces, un pecador no puede cumplir lo que es santo. Por más que se esfuerce, falla. Entonces, al fallar, siempre queda pecador. Por eso la ley, que es santa, no puede hacer perfecto a nadie, ¿verdad? Sino que lo condena y lo condena al pecador. Pero la ley no puede condenar a un santo, pero a un pecador sí. Y todos nacimos pecadores por Adán.
Entonces Dios dio el amor tan grande y misericordia que mandó el tabernáculo. Entonces en el tabernáculo llegan a sacrificar los corderos, vienen a sacrificar los becerros, y entonces con la muerte de los corderos y la sangre, ¿verdad? Se purificaba al pecador. Entonces el pecador quedaba limpio, quedaba purificado, quedaba santificado, pero solamente duraba un año, solamente un año duraba esa purificación, ese perdón. Por eso cada año el pueblo se tenía que presentar al tabernáculo para estar haciendo el mismo sacrificio, no con el mismo cordero que murió, porque ese cordero ya no podía resucitar, sino con otro cordero. Cada año tenía que estarse presentando. Por eso aquí nosotros podemos ver que ya toda la humanidad cayó en pecado por Adán. ¿Qué puede hacer el ser humano? El ser humano se asusta de ver que es malo, se asusta de que es un gran pecador y tiene la tristeza de que sabe que él no puede ir al cielo. Pero esa es la naturaleza del ser humano, ya viene desde Adán con pecado. Entonces, la única manera que puede llegar a ser limpio, justo, santo, solamente es que venga Jesucristo, el Cordero de Dios, ¿verdad? Que haga una limpieza eterna para siempre. De este punto vamos a estar hablando, ¿verdad? Aquí podemos ver en Romanos cómo el pecado pasó a todos los hombres por Adán. Y nosotros podemos ver también, ¿verdad? En esta palabra, por Adán, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron, todos los hombres del mundo pecaron, quedaron esclavos, ¿verdad? Quedaron esclavos del pecado y Satanás se aprovechó y entonces Satanás, ¿verdad? Domina a sus vidas, a las vidas de quién, de los pecadores. Entonces todos nacen con pecado. Por eso nadie podía salir de eso por sí mismo. Aquí nosotros podemos ver cómo nosotros necesitamos al Cordero de Dios, al Cordero de Dios para que nos quite el pecado. Sin ese Cordero nadie puede llegar a ser santo, ¿verdad? Todos pecaron contra Dios, todos cayeron haciendo el mal, así que nadie puede ser justificado por sus obras. Así que las personas no piensan en esto, no piensan en estas cosas, ¿verdad? Porque las personas están metidas pensando más en su carne, pero no piensan en el pecado, no piensan en su alma, piensan más en su carne. Entonces, cuando quedaron esclavos de Satanás, Satanás les tapó el entendimiento, ¿verdad? Y entonces los mandó a un mundo donde las personas se preocupen más por su carne, cómo trabajar mejor, cómo vestirse mejor, cómo lucir mejor, cómo verse mejor ante las demás personas, cómo tener mejor sus vidas, cómo ganar dinero, cómo, ¿verdad? Ser famosos, cómo ser exitoso, comer bien, dormir bien, trabajar. Y toda la humanidad cayó en ese mundo de la carne. Habiendo caído en pecado por Adán, por el engaño de Satanás, no se preocupan de que están separados de Dios, pues Satanás los guió al mundo de la carne, donde las personas comienzan a pensar de cómo vivir mejor, de cómo ser mejor, de cómo casarse mejor con alguien, de cómo prosperar, cómo estudiar, y se fueron al mundo de la carne, descuidando su alma. La carne no es para siempre. La vida en esta tierra no es para siempre. Pero Satanás comenzó a llevar al mundo, a la gente, hacia un camino totalmente torcido, a que se preocupen por algo que no es eterno, ¿verdad? Lo que es eterno en la persona es el alma y la carne no. Pero la gente se está preocupando más por la carne que no es eterna que por su alma que es eterna. Solamente hay dos lugares donde ir después de salir del cuerpo, el infierno o el reino celestial. Depende cómo muere la persona, salvo o pecador. Entonces va a pasar su eternidad
en alguno de los dos lugares, o la eternidad en el infierno o la eternidad en el cielo. Pero la gente separado de Dios se está enfocando más en cómo ver su carne mejor, de cómo su carne debe de estar mejor, ¿verdad? Pero se les olvida que la carne no es para siempre, su alma sí es para siempre, ¿verdad? Pero Satanás lleva a la gente hacia un camino totalmente torcido. Los tiene como dormidos a las personas. Los tiene dormidos para que no crean. Entonces, las personas cuidan su vida, ¿verdad? Viven independientes, sin Dios. El ser humano se enfocó en cuidar su carne, cómo comer, cómo prosperar, cómo ser mejor, estudioso, cómo tener dinero, ser famoso, ser lindo o linda, pero descuidó su alma. Entonces se enfocó toda su vida en lo que es pasajero. ¿Por qué? El cuerpo es como una flor. El cuerpo el cuerpo es como una flor. Toda su vida se enfocó, ¿verdad?, en algo que es pasajero, porque el cuerpo es como una flor que pronto se marchita, ¿verdad? Y entonces se preocupan en lo que es el polvo. Vamos a ver un momentito un pasaje de la Biblia. Vamos a ver, aquí podemos buscar en la Biblia si tiene Primera de Pedro. Primera de Pedro, vamos a ver un momentito, buscando aquí en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Busquemos en la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver el versículo 24. Dice: porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amados, aquí está hablando de la vida del hombre. En este capítulo de Pedro, versículo 24, está hablando toda la vida del hombre, el enfoque de la carne. ¿A dónde termina todo? ¿Dónde termina todo? ¿Y cómo va a terminar? Así dice, porque toda carne, está hablando del cuerpo, porque toda carne es como la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué es lo importante? La palabra del Señor, porque la palabra del Señor enseña cómo salvar su alma, para que su alma viva toda la eternidad en el reino celestial y no en el infierno. Pero la persona que hace, lo más importante es la carne, piensa, pero la carne es como la hierba, es lo que está diciendo la palabra de Dios. La carne es como la hierba, ¿verdad? Meditemos en esto. La carne, el cuerpo es como la hierba. La gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba es la carne y la flor es todo lo que la carne se ocupa se ocupa en otras cosas, ¿verdad? Como ser mejor, sus cosas de la carne, pero las dos cosas pasarán, o sea, se secarán. Llegará el momento en que hay que morir. ¿Qué pasará con la carne? El cuerpo. ¿Qué pasará con la carne, con nuestro cuerpo? Dice, ¿qué dice la palabra en Primera de Pedro? Dice, se seca y todo lo que hizo en su vida para la carne se cae, ¿verdad? Porque cuando la carne se seca, entonces todo lo que él hizo se cae. O sea, de nada sirvió, ¿verdad? El cuerpo sí o sí se tiene que secar, porque es como la hierba.
el cuerpo se seca, ya usted va envejeciendo, ya usted ya no tiene fuerza o puede ser que muera antes, ¿verdad? Y todo lo que usted tenía, sus metas y sus enfoques y todo, era como la flor, ¿verdad? Que estaba pegada en la hierba, pero cuando la hierba se seca, la flor se cae, ¿verdad? Y todo lo que hizo en su vida para la carne se cae. Es una flor. Todo lo que uno hizo es como una flor que se cae. Tarde o temprano se tiene que caer. Las personas se ocuparon en la carne y sus cosas de la carne, pero no pensaron en su alma. Por el alma, ¿verdad? No pensaron y el alma es eterna. El cuerpo se cae, o sea, se vuelve polvo de la tierra y sus obras se caen como una flor, pero el alma no es, el alma no, el alma sí es eterna, la carne no es eterna. Por eso tiene que saber dónde pasará su alma, la eternidad. Veamos un momentito la palabra de Dios en Eclesiastés, capítulo 12. Si tiene la Biblia, puede buscar la palabra de Dios. Eclesiastés, capítulo 12. Vamos a ver un momentito. ¿Qué nos está diciendo la palabra en Eclesiastés, capítulo 12? Que ¿qué pasará con el cuerpo? Vamos a ver en dónde va a parar el cuerpo. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Lo tienen. Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, todo es vanidad. Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era. El polvo. ¿De qué está hablando? Que el polvo vuelva a la tierra como era. Está hablando del cuerpo, de la persona, de la carne. La carne se va a volver polvo, como era. El hombre fue hecho del polvo de la tierra. Adán fue hecho del polvo de la tierra. Y todas las personas que mueren, como Adán, que también ya murió, volvió al polvo, ¿verdad? Pero el espíritu tiene que volver a Dios. Porque el espíritu no se hace polvo. Porque el alma no se hace polvo. Tiene que volver a Dios. Pero ¿qué pasa? Su alma que vuelve a Dios, ¿cómo irá? ¿Con pecado o sin pecado? ¿Cómo pasará la eternidad? ¿En el infierno o en el cielo? Por eso tiene que parar, tiene que escuchar la palabra de Dios, tiene que rescatar su alma del infierno, tiene que meditar una vez de que yo salga de mi cuerpo, que se hará polvo, que será como la hierba que se seca, y todo fue vanidad en mi vida. Después de salir, ¿a dónde irá mi alma? Ah, entonces escuchando la palabra, ya sea en un seminario, en el culto, a través de la predicación de los justos, ¿verdad? Que conocen el camino a la eternidad, usted puede salvar su alma. Pero si no se detiene a escuchar la palabra de Dios, entonces ¿cómo puede saber cómo salvar su alma? Eso es lo más importante que hay que hacer primero. Todo es importante, porque la carne necesita mantenimiento, comida, dormida, vestirse, bañarse, estudiar y todo, sí, sí, sí ocupa, pero lo más importante que es el alma, ¿verdad? Entonces, mientras Dios le da a usted el sol que sale para alumbrarle en la mañana y la noche para que descanse, Dios lo está dando por gracia para que usted antes de que salga del cuerpo pueda escuchar el Evangelio, el perdón de los pecados, ¿verdad? El espíritu vuelva a Dios, ¿verdad? Que para que vuelva a Dios, ¿para qué? ¿Para qué el espíritu vuelve a Dios? Para ser juzgado, ¿verdad? Para ser juzgado, ¿por qué? Porque tiene que ser juzgado si es justo o pecador, ¿verdad? Unos pasarán su eternidad en el infierno y otros en el cielo. La misericordia de Dios, ¿verdad? Podemos verla a través de el Antiguo Testamento,
que es muy importante en la Biblia, escudriñar las escrituras porque en ellas está la vida eterna. Por eso cuando leemos el Antiguo Testamento vemos cómo caímos en pecado, pero vemos también cómo salir del pecado. También podemos ver el amor de Dios que se manifiesta a través del tabernáculo, donde se hacía el sacrificio para los corderos. Podemos ver el amor de Dios que estaba preparando para su Hijo, para que su Hijo viniera al mundo, para salvarnos del pecado. Ya Dios estaba dando la misericordia. Por eso la misericordia de Dios, ¿verdad? Entre los 1400 años Dios, ¿verdad? Les había mostrado a su Hijo amado, a los hombres del mundo. ¿Y cómo? ¿Cómo lo mostró? ¿A través de qué? A través de los profetas y de los sacrificios de los animales en el tabernáculo. Una que son una sombra muy clara, ¿verdad? Es la sombra del tabernáculo en el templo con el sacrificio de animales, donde Dios estaba mostrando a Jesucristo, el Cordero de Dios que iba a venir al mundo. Porque solo Jesucristo es el único que podía hacernos limpios, purificarnos. Y a través del tabernáculo terrenal, Dios estaba mostrando el amor de Dios, ¿verdad? En el tabernáculo y y todos los utensilios, ¿verdad? Que habían ahí necesitaban ser purificados. ¿Por qué? Porque todos los instrumentos, los utensilios que están en el tabernáculo terrenal son una copia del original, son una sombra del original que está en el cielo. El tabernáculo verdadero está en el cielo, que es un tabernáculo santo, limpio, ¿verdad? Pero este tabernáculo terrenal sí necesitaba ser purificado con la sangre de los corderos. ¿Por qué? Porque es terrenal, ¿verdad? Y para poder hacer el sacrificio, el perdón, todas las cosas tenían que estar puras y limpias. ¿Y cómo se limpiaban? Con la sangre de los animales. Como no, como, como no es el original, tenía que ser purificadas, ¿verdad? Donde se realizó una ceremonia como con los becerros y cabras. Así fue como Dios lo ordenó, ¿verdad? Haciendo esa ceremonia con hisopo, ¿verdad? Rociándolo con la sangre, estaba purificando todos los utensilios del tabernáculo para poderlo utilizar para el sacrificio de los pecados. Bueno, la sangre purificaba, limpiaba, casi todo, porque no todo lo pudo hacer perfecto la sangre. Sí purificaba y limpiaba, pero casi todo, dice la palabra en Hebreos. ¿Por qué casi todo? Porque quitaba el pecado, la sangre de los corderos quitaba el pecado de la humanidad por un año, o sea, de la gente por un año, pero no para siempre. Por eso casi todo, ¿verdad? Entonces, la sangre, ¿verdad? De los toros, de los machos cabríos, tenía que volver a hacer lo mismo, tenían que repetir, tenían que hacer lo mismo, estar sacrificando los corderos. Así que es como parecido, como si una persona recibiera la licencia de conducir, ¿verdad? O recibiera en la cédula. Tiene que ir cada 2 años, cada 3 años, ¿verdad? Tiene que presentarse para que le den otra cédula o otra licencia, porque se vence. Es lo mismo. Cuando llevaban el cordero al tabernáculo, un cordero sin mancha, un cordero sin contaminación, ¿verdad? Sin defecto, lo llevaban al sacerdote y entonces el sacerdote le imponía las manos, ¿verdad? Del pecador, le pone las manos al cordero y le pasa el pecado. Ese cordero muere un año, hace el perdón por un año. Entonces las personas vivían purificados, santificados un año, pero luego cuando terminaba tenía que volver otra vez a ser pecadores y otra vez tenía que sacrificar otro cordero.
Es como parecido, como un ejemplo que pongo como la licencia o la cédula, ¿verdad? Tiene que usted volver otra vez a sacarlo. Entonces, era como algo parecido, ¿verdad? Sacar otra cédula tendría que sacaría otra vez, ¿verdad? Usted sabe lo que es recibir un pasaporte para siempre, que usted reciba un pasaporte para siempre, una cédula o una licencia que no se vence, pero no, hay que ir a sacar de nuevo, pasar lo mismo pasa lo mismo con los sacrificios en el tabernáculo. Cada año hay que ir para sacrificar otro cordero, ¿verdad? A usted no le dan una cédula para siempre, un pasaporte para siempre. Tiene que ir hacia la fecha de vencimiento que le ponen en la cédula o en el pasaporte. Usted tiene que ir otra vez a sacar otro. Así que ya Dios había puesto la fecha de vencimiento de la muerte de los corderos en el tabernáculo cada año. Ya todos saben que cada año otra vez vuelven a ser pecadores, vuelven a tener memoria de que son pecadores y que para purificarlos tienen que morir un cordero. No el cordero que murió la primera vez porque no resucitó, sino otro cordero, otro becerro, para que con su sangre los pueda purificar a las personas. Entonces, tiene que repetirse lo mismo, ¿verdad? Lo mismo con los sacrificios en el tabernáculo. Solo cada año hay que ir para sacrificar otro cordero. Pero ¿qué dice la palabra de Dios que leímos ahora? Pero tiene que haber un mejor sacrificio que estos. Dice que tiene que haber un mejor sacrificio que estos, ¿verdad? Vamos a ver aquí otra vez Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amados, vamos a ver otra vez el versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, las figuras de las cosas celestiales, estén purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Aquí tenemos que meditar. Tiene que haber un mejor sacrificio que los sacrificios que hacían los corderos en el tabernáculo terrenal. Si no existe un mejor sacrificio que esos, nadie podría quedar purificado por la eternidad, o sea, para siempre. Si no existe un mejor sacrificio que los sacrificios que se hacen cada año en el tabernáculo terrenal, si no hay un mejor sacrificio que ese, todos los seres humanos serían pecadores cada año. Tiene que estar muriendo cada rato los corderos. Entonces, ¿qué pasaría? Tendría que haber en cada país, ¿verdad? Un tabernáculo. Uno en Costa Rica, uno en México, uno en Estados Unidos, uno en Canadá, uno en Nicaragua. Tendría que haber sacerdotes y tabernáculos y estarían la muerte de los corderos. Pero pero tiene que haber un mejor sacrificio que esos para que se termine esos sacrificios. Entonces, ¿cuál es el mejor sacrificio que tiene que haber? Uno mejor que ese, ¿verdad? Porque era necesario que las figuras de las cosas celestiales, las figuras, o sea, las copias, las cosas, los utensilios terrenales, la copia, fuera purificada con la sangre. Pero, pero, pero en el tabernáculo celestial tiene que haber un mejor sacrificio que esos, ¿verdad? Pero tiene que haber un mejor sacrificio que esto, que tiene que termine con el pecado una vez para siempre. Tiene que haber un sacrificio mejor que ese. No un sacrificio que se tenga que hacer cada año,
sino que tiene que haber un mejor sacrificio que termine una vez para siempre con el pecado, como dice en el versículo 23 de Hebreos 9:23. Tiene que haber uno mejor, dice. Vamos a ver aquí. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Las figuras, o sea, la figura significa la copia. La copia, lo que se hizo en el tabernáculo terrenal. Fue pues necesario, claro, era necesario que la figura, las copias de las cosas celestiales fueran purificadas, así como se dijo, así como lo ordenó Dios. Pero, amados, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, tiene que haber un cordero, no terrenal, sino un cordero, ¿verdad? Sin pecado, un cordero celestial, un cordero, el Hijo de Dios, que es el que entraría al tabernáculo celestial. Un mejor sacrificio que termine una vez y para siempre con el pecado, no entrando con su sangre en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial. Tiene que haber un sacrificio que entre al tabernáculo celestial mejor que el que se hace en el tabernáculo terrenal. ¿Y quién es el mejor sacrificio? Cristo. Meditemos. Fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Así. O, o sea, fue necesario que las figuras significa la copia de las cosas celestiales, todos los utensilios, las cosas en el tabernáculo terrenal tenían que ser purificados con sangre de animales. Pero las cosas celestiales mismas, ¿verdad? Necesitan un mejor, necesitan un mejor sacrificio que los de los animales, ¿verdad? Necesita un mejor sacrificio que el de los animales terrenales. Un mejor sacrificio. O sea, un mejor sacrificio, ¿qué significa? Sacrificio. El mejor sacrificio que puede haber, ¿verdad? Para el tabernáculo celestial, el mejor, la mejor sangre, ¿verdad? Que puede purificar eternamente y para siempre, ¿verdad? Y para siempre hacer una limpieza para siempre, solo Cristo lo puede hacer. Solamente Cristo es el único que puede dar el mejor sacrificio, porque Cristo entraría en el tabernáculo celestial con un mejor sacrificio, el cual limpiaría para siempre, santificaría para siempre, justificaría para siempre, ¿verdad? Al pecador en el tabernáculo celestial. Porque si Cristo entra en el tabernáculo terrenal, de nada sirve. De nada sirve el sacrificio de Cristo, de nada sirve la sangre derramada de Cristo. Si entra al tabernáculo terrenal, porque el tabernáculo terrenal, que es una copia, por ser una copia, solo tiene poder para perdonar el pecado un año. Y Cristo Jesús no puede estar viniendo cada año, naciendo de una virgen a cada rato, cada año, y pasar otra vez por todo lo que pasó para ser otra vez crucificado. No, amados. Tiene que haber un mejor sacrificio que el del tabernáculo terrenal. Y ese mejor sacrificio es Cristo, el Cordero de Dios. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No entró con la sangre al tabernáculo terrenal, sino, ¿verdad? Sino si no le hubiera sido necesario sacrificar muchas veces en el tabernáculo terrenal, porque el tabernáculo terrenal es una copia del original. Al, al entrar Cristo con la sangre en el tabernáculo terrenal, ¿verdad? Y entrar en el lugar santísimo, tendría que morir un montón de veces.
tendría que hacer el perdón un montón de veces, ¿verdad? Pero Jesucristo una vez hizo el perdón, una sola vez, una limpieza por, por siempre y no por un año. En la consumación de los siglos, una vez y para siempre. Si Cristo entrara con la sangre en ese altar terrenal, ¿verdad? Cristo no hubiera hecho un perfecto sacrificio. Tendría que hacer todo de nuevo. Nacer, ser engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de otra mujer y no de María, porque María puede ser que ya hubiera muerto y ser vendido por Judas otra vez. Sería necesario que Cristo muriera muchas veces. Miremos qué dice la palabra en Hebreos 9:24 al versículo 26. Amados, ya casi terminamos. Vamos a ver qué dice esta palabra. Dice, versículo 24. Porque no entró Cristo, amados, Cristo no entró en el tabernáculo terrenal, no entró, porque si entraría en ese tabernáculo con su sangre, entonces sería lo mismo que la sangre de un cordero animal, o sea, que perdonaría un año. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Qué gran misericordia, amados, en el versículo 24. Léanlo muchas veces, medítenlo muchas veces, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Si Cristo hubiera entrado en ese tabernáculo, nos deja pecadores. Pero Jesucristo entró en el tabernáculo celestial, ¿verdad? Por sí mismo. Él entró, Él se ofreció por sí mismo, Él entró para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Versículo 25. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces a Cristo desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Para quitar de en medio el pecado se ofreció a sí mismo una sola vez. Ya Jesucristo es el mejor sacrificio, mejor que el de los corderos en el tabernáculo terrenal. Ese mejor sacrificio nos purificó, pero eternamente, una sola vez para siempre, nos purificó. Amados, tenemos que meditar en esto. Por eso Cristo no entró con la sangre al altar, al tabernáculo terrenal. No, no entró Jesucristo entró en el celestial y se presentó por nosotros ante Dios y fuimos limpiados, amados. Fuimos limpiados una vez para siempre, justos, santos, por un año, por 2 años. No, amados, no. Ese, ese perdón, esa justificación, esa purificación no tiene fecha de vencimiento. El sacrificio de Cristo, que fue una vez y para siempre, y se presentó por nosotros ante Dios en el tabernáculo celestial, no tiene fecha de vencimiento. Es para siempre. Esa purificación es para siempre. Porque porque es necesario que Cristo, ¿verdad? Con mejores sacrificios que esos, se presentase en el tabernáculo celestial. En el tabernáculo celestial todo es limpio, puro, no necesita ser purificado. Los que necesitamos ser purificados, ¿verdad? Purificados somos nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿verdad? Entró en nosotros por Adán.
Por eso nosotros necesitamos ser purificados, santificados, justificados para poder entrar en el reino celestial. El sacrificio de sí mismo, de Cristo, nos limpió, nos justificó una vez para siempre. Los justos en la tierra estamos justos, limpios. ¿Ya por qué? Porque Cristo es el mejor sacrificio. Ya se presentó ante Dios por nosotros, no para sacrificar a cada rato, ¿verdad? Sino una vez y para siempre. No entró para santificar al tabernáculo celestial, no, porque ese tabernáculo y todo lo que hay en él, todo lo que hay está puro, es, está limpio. Nosotros que no estábamos purificados, no estábamos santificados, no podíamos entrar en el cielo, no podíamos. Así que por eso ahora, por Cristo, ahora sí, estamos purificados. Amados, esto no es de exaltar a Cristo, es esta una gracia inmerecida. Digamos que usted saca un pasaporte cada 5 años y paga 20,000 colones con él, con ese pasaporte. Si ese pasaporte está vencido, usted no puede hacer nada. Pero, pero usted va a la ventanilla y le dicen, el pasaporte ya no va a tener fecha de vencimiento, es para siempre. Y no solo para siempre, sino que no necesita pagar nada. No se vence ese pasaporte y no tiene que pagar nada, es para siempre. Al escuchar eso, usted no se sentiría feliz, no diría usted, es una gracia, eso es una gracia, es una gran misericordia. Mira, amados, cuál gran misericordia nos ha dado Dios. Amados, cuál gran misericordia nos ha dado Dios. Miren, Jesucristo dice que Jesús, ¿verdad? Entra al lugar santo, celestial, con el mejor sacrificio para presentarse por nosotros a Dios, para presentarse, para limpiarnos, para hacernos puros. ¿No es una gran misericordia? Dios mira al sucio, al malvado, al pecador en Adán. Dios mira al pecador y Dios dice, mira a mi hijo amado, oh pecadores, mira a mi hijo amado, él es el mejor sacrificio para su para sus limpiezas, para sus almas, para santificarlos, para justificarlos. Mira a mi hijo amado, ¿verdad? Es una misericordia. Su muerte no es en vano, amados. Si Cristo tuviera que morir cada año, ¿verdad? ¿Dónde estaría su gloria? Si Cristo tuviera que morir cada año, como los corderos terrenales, ¿cuál sería la gloria de Cristo? Este sacrificio de Cristo en la cruz ya nunca más se repetirá, ya nunca más se va a volver a repetir. Fue una sola vez para siempre. Es la consumación de los siglos. Jesucristo murió una vez y para siempre, amados. Él ya nos purificó, nos santificó. El mejor sacrificio es Cristo. Jesucristo le dio fin al pecado, terminó con el pecado, nos purificó. Cristo, el Hijo de Dios. Si usted dice, yo soy pecador y no creo que yo pueda ser limpio, justo, y usted duda de que Cristo lo haya purificado, que mediten esto, ¿qué puede ser, verdad? Más valioso. ¿Cómo puede usted justificarse?
¿Cómo? Si usted dice, yo no creo, yo soy pecador, yo no puedo, yo nunca podré ser limpio. Bueno, usted medite ante Dios. ¿Qué es mayor? ¿La maldad, el pecado que tenemos de Adán y la contaminación? ¿Esto es mayor o, o lo mayor, la virtud de la sangre del Hijo de Dios? ¿Qué es mayor? Amados, el Hijo de Dios es mayor. Él tiene poder para terminar y limpiar y purificarnos del pecado. Hay que tener cuidado porque por la ignorancia, ¿verdad? Cristo es blasfemado. Hebreos 9:26, Jesús se dio a sí mismo. Él solo se enfrenta, se encarga del pecado y lo venció y nos purificó, amados. Así que Jesucristo es el mejor sacrificio que los que se hacían en el tabernáculo terrenal. Se presentó por nosotros ante Dios y nos ha purificado. Bueno, amados, vamos a llegar hasta aquí. Que Dios me los bendiga.